¿Has notado que con el mismo dinero sales del súper con menos cosas? ¿O que el café de siempre ya no cuesta lo mismo? ¿Que el alquiler se lleva cada vez más parte del sueldo? Eso es la inflación. Precios que suben de forma generalizada y sostenida. En España y buena parte de Europa, hasta hace poco estábamos acostumbrados a inflaciones bajas, en torno al 2% anual, casi imperceptibles. Pero en los últimos años, tras la pandemia y la guerra de Ucrania, vimos picos del 8 y el 10%. En cambio, muchos de vosotros que nos veis desde Latinoamérica conocéis otra realidad, inflaciones del 20, 40, incluso del 100% anual, que hacen que cada mes el dinero valga menos. Eso marca la vida cotidiana de manera mucho más intensa. Hoy vamos a entender la inflación empezando por el bolsillo, luego con la teoría económica y con el papel de los gobiernos y bancos centrales y con algunos consejos para intentar despistarla un poco. Recuerda suscribirte a Econoforma si te gustan este tipo de vídeos, dale like y dale a la campanita para estar al día de novedades que vayan saliendo. Vamos allá. Empecemos con la inflación en la vida cotidiana. Pongámonos en dos escenarios distintos para ver sus realidades. En primer lugar, situémonos en España y en buena parte de Europa. La compra semanal, con 60 euros, antes llenabas el carro, ahora falta una bolsa. La percepción es de que todo ha subido mucho más de lo que dicen, parece que nos estén engañando. El menú del día, de 12,50 a 13,90 de media, en poco tiempo. Desde ya hace tiempo los tuppers se han generalizado, que es una forma de comer más sano, pero da más trabajo también. Los alquileres, revisiones anuales que añaden 20 o 50 euros al mes. El mercado de la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas en muchos países. Por cierto, pronto analizaré este tema en profundidad en varios vídeos. Gasolina y luz, subidas pequeñas pero constantes que te van degradando cada día y que cada día dejan menos dinero en tu cartera. Además, estos dos conceptos vienen cargados de impuestos, que ahí se podría hacer algo y algunos lo han hecho, pero poco y poco tiempo. Ahora vámonos a otros países, a muchos países de Latinoamérica. La compra se convierte en una carrera contra el tiempo. Sabes que si esperas un mes, el mismo producto puede costar mucho más. Sabes que hoy lo puedes comprar, pero si espero unos días, ¿quién sabe? Es común que los precios cambien cada pocas semanas o incluso cada día en algunos sectores. Las familias que cobran en moneda local intentan sacarse de encima la moneda cuanto antes, ya sea gastándola o ya sea cambiándola por dólares americanos lo antes posible, con el objetivo de no perder poder adquisitivo. Resultado en ambos casos, tanto en Europa como en Latinoamérica. Con el mismo salario, compras cada vez menos. El ahorro en dinero parado pierde valor, debes evitarlo a toda costa. La inflación suave molesta, la inflación alta cambia la forma en que vives, planificas y piensas el futuro. Por lo tanto, es algo que nos afecta y nos afecta mucho y que debemos aprender a minimizar su impacto sobre nuestro dinero. Pero, ¿qué es exactamente la inflación? La definición simple sería que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que consumimos. Y, oye, ¿cómo se mide exactamente? Pues en la mayoría de países el principal indicador es el IPC, que es el índice de precios al consumo. El IPC es como una cesta de la compra promedio que contiene cientos de productos y servicios que una familia típica consume a lo largo del año: comida, vivienda, transporte, ropa, ocio, energía, seguros, etc. Y cada producto tiene un peso distinto en función de la importancia en el gasto de los hogares. Por ejemplo, la electricidad o los alimentos pesan más que los libros o los cosméticos, porque la mayoría de familias gasta más en lo primero. Los institutos de estadística de cada país comparan el precio total de esa cesta de hoy con lo que costaba hace un año.
y la diferencia porcentual es la inflación anual. Os pongo ahora una tabla de algunos países de la evolución del IPC de los últimos 3 años completos. Ahí veréis que hay todo de datos distintos en función de países, ¿no? Los países europeos, países incluso también de Latinoamérica con inflaciones moderadas, ¿no? También Estados Unidos, y luego hay países como Venezuela o Argentina que se disparan. Todos son fuentes oficiales, con lo cual las podéis consultar en internet. En América Latina se mide de forma parecida, aunque los productos de la cesta y su ponderación cambian según los hábitos de cada país. En lugares con inflaciones muy altas, la verdad es que mucha gente muchas veces no necesita mirar el IPC oficial. Cada vez que va al mercado o paga un transporte, se da cuenta cada semana de lo que está sucediendo, ¿no? En cualquier caso, la idea es la misma. La inflación erosiona el valor del dinero. Hoy 100 euros o 1000 pesos compran menos que hace un año. Sigamos con la teoría. ¿Por qué se genera la inflación? Pues hay por varios motivos. El primero, por exceso de demanda. Cuando gobiernos, empresas y familias gastan a la vez más de lo que la economía puede producir, entonces suben los precios, porque hay mucha gente intentando comprar unos productos y la oferta es la misma, entonces empiezan a escasear y sube el precio. Luego también hay inflación producida por el aumento de costes. La energía, los salarios, las materias primas se hacen más caras y eso se traslada al precio final. Si tú eres un productor y te suben todos los costes, vas a subir los precios al que tú vendes para no perder dinero. Luego están las devaluaciones. En países con moneda débil, si el tipo de cambio cae respecto al dólar o respecto a otras monedas importantes, todo lo importado se encarece. Si cobramos en moneda local y queremos comprar un producto que viene del extranjero, tenemos problemas. En España, por ejemplo, esto no se nota tanto porque usamos el paraguas del euro. Si no lo tuviéramos, otro gallo cantaría. Ahí entramos en el porqué de las devaluaciones, que lo trataremos más adelante en otro vídeo, pero en general el resumen sería por mala gestión de los que nos gobiernan, no hay rodeos aquí. Luego, otro motivo de la creación de inflación, y este sí que también es muy importante, es la masa monetaria. Si hay mucho más dinero en circulación persiguiendo los mismos bienes, los precios tienden a subir. Si los bancos centrales empiezan a imprimir dinero, este acaba en manos de los que demandamos productos y eso hace que los precios suban, porque la oferta de productos continúa siendo la misma, pero en cambio hay mucho dinero reclamando esos productos. De forma que al haber tantos compradores con dinero queriendo ese producto, pues todo acaba subiendo. Eso está pasando actualmente en muchos países debido a que los gobiernos gastan más de lo que ingresan. Y eso es uno de los grandes cánceres de este momento. Luego hay otro creador de inflación que es las expectativas. Si crees que los precios van a subir, pues los trabajadores tendirán a pedir que les suban el salario y tú, como empresario, pues, oye, tendirás a subir los precios por adelantado. Si la inflación es habitual, se crea como una espiral inflacionista de la cual es imposible casi de subir, es muy difícil de pagar. En Europa vivimos recientemente una inflación mixta, que fue de choque energético y problemas también de oferta, agravado por los déficits fiscales crónicos que han provocado un crecimiento brutal de la masa monetaria como si no hubiera un mañana. En América Latina también muchas veces el factor clave es la devaluación de las monedas locales y también la emisión monetaria para financiar déficits de los gobiernos de esa zona. Ahora vamos a ver el papel de los gobiernos, de los bancos centrales y de la deuda pública. Aquí hemos llegado de verdad al quid de la cuestión, de por qué se genera la inflación, y es, claro, porque a algunos también les interesa. ¿Adivináis a quién? Pues hay dos grandes papeles protagonistas en esta película. En primer lugar está el papel de los gobiernos. Estos gastan, recaudan impuestos y muchas veces gastan más de la cuenta.
Ahí deben financiar su déficit emitiendo deuda. Y esa deuda muchas veces la acaba comprando el Banco Central, que es una forma de imprimir dinero nuevo. Y eso hace que el dinero pierda valor. Y es una gran irresponsabilidad tanto de los gobiernos como de los bancos centrales. Y ahí está el segundo actor principal, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal o el Banco Central de cada país, que aquí tienen un doble papel. Por un lado, intentan mantener la inflación en torno al 2% o a un nivel bajo. Si suben los tipos de interés, pues cuando hay riesgo de descontrol al alza, y los bajan cuando se nota que la economía necesita un estímulo. En otro vídeo ya miraré de explicar la relación de tipos de interés e inflación. Pero también tienen otro lado los bancos centrales, acaban siendo, como os decía, el prestamista de último recurso de los estados, comprando la deuda que no compran los inversores privados. Porque claro, el Estado tiene que pagar lo que ha emitido, ¿no? Y eso es como imprimir dinero o aumentar la masa monetaria y es causa de inflación. Con lo cual, el Banco Central, por un lado, te intenta proteger y por el otro lado, crea y emite moneda, con lo cual crea inflación. Con lo cual, a ver, ¿dónde estamos aquí? En teoría, su mandato es el de protegernos contra la inflación. Pero en los últimos años, claramente han perdido este rol como principal, ¿no? Cuando hay inflación, el problema es que el Estado está feliz de la vida, porque para él es un chollo. ¿Y por qué es un chollo? Porque le pasan dos cosas. Por un lado, le alivia la deuda y por otro lado, aumenta la recaudación de impuestos de forma además silenciosa. Vamos a verlo. Vamos a ver por qué. Primero respecto al alivio de la deuda. Cuando hay inflación, el valor real de la deuda cae. Por ejemplo, si yo debo 100.000 euros, pero resulta que a mí me han subido el sueldo un 5% y me lo subieron ayer, digamos que hoy es más fácil pagar la deuda que antes de que me lo subieran, antes de ayer o ayer. A los estados les pasa lo mismo. Con la inflación, el PIB nominal sube, haciendo que la ratio entre deuda y PIB mejore sin que haya cambiado la deuda. Así, los estados salen con grandes noticias de que la economía ha mejorado, de que estamos en la Champions League, de que, que debemos menos que porcentaje respecto a lo que debíamos. Claro, pero esa no es la realidad. La realidad es que la situación es otra. Eso tapa que tienen unos déficits públicos galopantes y además que están instalados ahí sin que sepan cómo sacarlos, que debemos más dinero que antes, que los inversores privados cada vez los consideran menos solventes y que a la larga van a tener que pagar más intereses por sus deudas. Todo excepto el dopaje de los bancos centrales, ¿eh? Si los bancos emiten y cubren toda la deuda, entonces este problema no existe, pero todavía sería peor la bola de nieve que se crearía al final de todo. En resumen, de una manera o de otra, problemas para el futuro. Aquí os dejo una pregunta en el aire para la parte europea. ¿Qué pasaría si el Banco Central Europeo no comprara la deuda pública, por ejemplo, de España? Claro, ¿aquí qué pasó? Después de la pandemia, en Europa, por ejemplo, la inflación ayudó a reducir el ratio deuda respecto al PIB en varios países sin necesidad de recortes drásticos, porque el Banco Central Europeo hizo unas grandes emisiones. En algunos países de Latinoamérica, como otro ejemplo, las inflaciones altas destruyen el ahorro de las familias, pero también han sido utilizadas históricamente para licuar las deudas públicas insostenibles, y eso es una vergüenza. Y ahora hablemos del otro punto, de la recaudación de impuestos, que sube con la inflación. Pongamos, por ejemplo, un caso práctico de un señor tal Carlos que gana 24.000 euros al año brutos. Su factura fiscal de un año es de 5.365 euros, es decir, el 22,35% de su salario se va en impuestos. Con esto le quedan 18.635 para gastarse, o para lo que él quiera. Si se lo gasta todo en cafés, lo hacemos así para simplificar, y el café vale 1,30 euros, a este señor le da para comprarse 14.335 cafés. Perfecto, muy bien. Ahora imaginemos que este año ha habido inflación y que ha sido del 5%.
Bueno, pues oye, pues pensemos que Carlos ha ido a negociar con su empresa, es un asalariado, y no sin sudor y lágrimas ha conseguido que le suban el sueldo un 5%. Y eso ya pensamos que consigue mantener su poder adquisitivo. Perfecto, pues nuestro nuevo sueldo, el de Carlos, es 25.200. Y como los tipos de los impuestos de la renta son progresivos, ahora en lugar de pagar lo que pagábamos, ahora pagamos el 22,72% de impuestos. ¡Anda! ¿Los han subido? No, no los han subido, los han dejado, son los mismos. Lo que pasa que han dejado también los mismos tramos que antes. Y eso es como subirlos, pero de una manera silenciosa, casi nadie se queja. Con eso, el dinero disponible de Carlos es 19.475 euros, con lo cual Carlos dice, hombre, ahora tengo más dinero que antes. Claro, sí, pero ahora pasémoslo a cafés. Resulta que el café ha pasado de 1,30 a 1,37. Y claro, eso hace que ahora solo puedas consumir 14.267 cafés en todo un año gastándote todo tu sueldo en eso. Claro, ¿qué ha pasado? Por el camino Carlos ha perdido 68 cafés. A pesar de que le han subido su sueldo y que el café también ha subido lo mismo, ha perdido poder adquisitivo. ¿Quién le ha quitado los 68 cafés? Se lo ha quedado el Estado. Y casi ni se ha notado. Un chollo para el gobierno que, digamos, que está rozando, si no está en ello, el engaño, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, por lo tanto, las consecuencias de todo esto, ¿no? Ganadores y perdedores. En resumen, en cualquier país, ¿quién pierde? Pierden los ahorradores que invierten en efectivo, los asalariados si los sueldos se le ajustan tarde o se le ajustan parcialmente, o si el gobierno mantiene los tramos del IRPF, por ejemplo, del impuesto sobre la renta. Y pierden también los prestamistas que han prestado a un tipo fijo. En resumen, perdemos muchos, perdemos todos o muchos, ya que asalariados la mayoría lo somos. Y si consideramos que el IPC está infravalorado y que los tramos de los impuestos no se actualizan, pues entonces todavía peor. ¿Y quiénes salen ganando? Pues los que deben dinero a tipo fijo, que con la inflación pues cada vez van debiendo menos, incluidos, por cierto, en gran parte los estados, ¿no? De la parte de toda la deuda que se debe, una parte importante es de los estados. Los dueños de activos que suben con la inflación, como por la vivienda, las tierras, los negocios. Y los estados, que recaudan muchos más impuestos. Y aquí la diferencia también a veces hay distintos grados, ¿no? En España, por ejemplo, que la inflación reciente hizo que las familias tuvieran que ajustar presupuestos, pero sin romper del todo la planificación de su día a día. En cambio, en algunos países de Latinoamérica, la inflación alta y crónica obliga a cambiar de la forma de pensar. Salarios en dólares, compras adelantadas y huida el máximo de rápido posible de la moneda local, ¿no? Vamos, por eso, a ver algunos pequeños consejos que nos pueden ayudar a pasar mejor los periodos inflacionarios, ¿no? En primer lugar, lo que hablábamos, revisar todos los contratos. El sueldo, procura ir enseguida a que te suban el sueldo por lo menos igual que la inflación. Y que esa subida no se retrase, ya que cada retraso estás perdiendo dinero. Y si puede ser algo más que la inflación, aún mejor, porque recordemos que los IPCs, los cálculos también están en duda, ¿no? Luego la revisión de alquileres, revisar que los alquileres se ajusten, las subidas, a la legalidad. Las hipotecas, si tienes una, mejor, y si la vas a hacer, mejor negociala a tipo fijo, así no tienes sorpresas cuando sube o baja la inflación, que eso hace subir o bajar los tipos de interés. Luego, evita el dinero parado. El ahorro en efectivo pierde valor rápido. Guarda lo imprescindible en efectivo para el día a día y el resto lo inviertes en activos que te protejan. Y si, por ejemplo, estás en un país de moneda débil, cambias la moneda débil por una moneda más estable, el dólar o incluso el euro.
Diversifica en las inversiones, busca activos reales internacionales o con cláusulas de ajuste por inflación. El sector inmobiliario es un buen sector, las compras de acciones en bolsa también, o incluso el oro, el Bitcoin con moderación. En general, todo esto te protege de la inflación. Piensa a largo plazo, no se trata de adivinar lo que hará la inflación el próximo mes, sino de proteger tu capacidad de compra con el tiempo. Las cosas acumuladas en economía son letales, entonces tienes que corregirlo lo más pronto posible. La inflación normalmente llega y se queda por un tiempo, con lo cual la reacción desde el primer día. La inflación, por lo tanto, es distinta en España, de Argentina, de México y de Venezuela, pero la lógica en el fondo es la misma. Cuando los precios suben, tu dinero vale menos. Y cuando entiendes cómo funciona, puedes defender mejor tu economía familiar. Cuéntanos en los comentarios cómo has vivido la inflación en tu país. Si fue suave, como algunas veces ocurre en Europa. Si ha sido más intensa, como en algunos países de Latinoamérica. La idea de este vídeo es que tomemos conciencia de la inflación, de por qué se produce y cómo nos podemos proteger. Si con lo que hemos visto hoy te hemos ayudado, dale a me gusta, suscríbete a Econoforma y compártelo con alguien que tenga interés por temas de economía. Ya sabes que aquí, en Econoforma, aprendemos a gestionar nuestro dinero. Nos vemos en el próximo vídeo.